8 de la mañana, 54 minutos. Abrimos la primera entrevista y recibimos al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, para hacer un análisis de lo que pasó en esta reunión de la CELAC y la Unión Europea en Bruselas. De hecho, mañana por la mañana estará llegando el presidente de la República, según ha declarado a medios nacionales, con moderado optimismo. Bienvenido, Ignacio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿con qué así titular te quedarías vos de con qué se viene Uruguay después de esta reunión? Bueno, los resultados fueron mejor de lo esperado. Había muy poca expectativa, especialmente porque el foco estaba puesto en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya se sabía que no se iba a avanzar. Más allá de que se dieron algunas reuniones, se volvió a ratificar la importancia de cerrar este acuerdo por parte de la Unión Europea, pero también del Mercosur. Pero bueno, lo que sí avanzó bastante es esta Unión Europea mostrando su proyecto de inversiones en América Latina, en el marco de algo que se llama Gateway, que es un megaproyecto de inversiones que abarca África, que abarca también América Latina, que son más de 300.000 millones de euros, es mucho dinero, y ya se le puso, algo más concreto, algún proyecto concreto en América Latina para inversiones que se calculan van a ser en el entorno de los 45.000 millones de euros, que eso diría que es lo más rescatable de la cumbre, ¿no? También la disposición que se ha mostrado, así, por lo menos de Europa, a avanzar en el acuerdo, ¿no? Bloque Mercosur, Unión Europea a nivel general, pero Uruguay, podemos decir que viene arrastrando un poco la posición más lenta de los otros socios. Estaba el tema medioambiental en el medio, que era lo que venía demorando. Brasil estaba comprometido a hacer una contrapropuesta que todavía no se terminó de elaborar. ¿Cómo viene en ese sentido? Bueno, en ese sentido se avanzó en la contrapropuesta, se avanzó en conocer un poco la posición de Brasil, que ya había sido adelantada por el presidente Lula. Claramente le dijo a la presidenta de la Comisión Europea cuando visitó Brasilia que no quería avanzar con esas propuestas, esa adenda ambiental que propuso la Unión Europea al acuerdo de 2019. También Argentina mostró sus reparos. Paraguay y Uruguay tienen menos problemas con aceptar eso, porque tienen la capacidad de demostrar que los productos que exporta no generan un impacto ambiental. En el caso de Brasil podrían, afectar una gran cantidad de corrientes de exportación que actualmente tienen por destino la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, se le dice no, eso no lo voy a aceptar. Y el riesgo está en que Brasil también estaría proponiendo la posibilidad de abrir nuevos capítulos, los de compras gubernamentales, por ejemplo. Y eso haría que esta negociación se abra nuevamente. Y lo complicado es, nos dijeron que se cerraba en 2019. Si ahora reabrís la negociación más allá de los asuntos ambientales y tenés una ventana de oportunidad, como dijo el presidente español, de aquí a fin de año, no podés agregar mucha complejidad más. Entonces se necesita mucha voluntad de las partes, voluntad política, especialmente del lado de Lula y del lado, sin lugar a dudas, de Macron, quien lidera la oposición al acuerdo con el Mercosur, para poder cerrarlo antes de fin de año. Porque si no, el año que viene empiezan las elecciones en el Parlamento Europeo y eso hace que se paralice el nombramiento de nuevos comisarios de la Comisión Europea y eso hace que se paralice la agenda de la Unión Europea. Entonces, la ventana de oportunidad está en estos próximos meses. Pero no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Eso es la voluntad lo que falta, porque uno dice cuarto de siglo prácticamente tratando de negociar un acuerdo que es fundamental, por lo menos para el Mercosur, visto como un simple mortal, con el cambio que podría significar que... Lógicamente que se han puesto esos temas en la mesa como la traba, pero es eso. Parece que cuando uno está en vías de solucionarse, aparece otro. No, es que la realidad, ¿por qué digo voluntad? Porque la realidad es clara. Durante muchos años el Mercosur, y particularmente Brasil, no quiso el acuerdo con la Unión Europea. Y del lado de la Unión Europea tampoco lo quieren. Porque en el 2019 tú ya acordaste un acuerdo en el que no incorporaste los compromisos ambientales. Y ahora te dice la Unión Europea, yo tengo que presentar nuevos compromisos porque si no esto no me lo aprueba el Parlamento y no me lo aprueba el Consejo Europeo. Pero lo cerraste en 2019, entonces lo que me cerraste en 2019 no era así. Entonces ahora, en los últimos años, yo creo que la Unión Europea es responsable también, Pero en toda la historia que vos comentabas, es el Mercosur, que es muy proteccionista y no se quiere abrir tampoco la Unión Europea. Entonces, digo voluntad porque de una vez por todas tiene que cerrarse esta historia. Como decía el presidente ayer, ¿no? Ya cuesta explicar. Claro, cada país hace su análisis y ve qué le sirve y qué no. Brasil, que es un monstruo, tiene afectaciones en algunas líneas de exportación. Exacto. Que querrá revisar. Y además, por otra parte, también está la situación de que a veces la vara de medidas y de exigencias ambientales no es pareja, ¿no? Y ahí viene un poco la... No, y otro tema que ocurre que lamentablemente en América Latina, que eso en Europa pasa menos,
Más allá de que en Europa nunca cambió el proteccionismo agrícola francés. Y no solo francés, ojo, porque hay otros países en la Unión Europea que también son proteccionistas. Pero los vaivenes que existen en América Latina por los cambios de gobierno, cambia el gobierno y se piensa diametralmente opuesto. Entonces nosotros estamos también en estos cambios de Argentina y Brasil, que cambia el gobierno y se cierra nuevamente la economía, se abre un poco. Entonces estamos constantemente jugando con decisiones que toman otros. Bueno, también me parece que el presidente Luis Lacalle Pou hizo hincapié en lo contrario, en la estabilidad de Uruguay, más allá de los cambios de gobierno, como para sentar su posición distinta, por lo menos en cuanto a eso. ¿Puede haber venido de allí también la posibilidad de esos acuerdos bilaterales, de esas reuniones extensas que tuvo bastante claves para con nuestro país, más allá de lo que es la negociación con el Mercosur? Bueno, no es noticia que Uruguay, y especialmente en este contexto latinoamericano, es un país estable, con normas claras, con una política ambiental, con una política de energías renovables, con un proyecto ahora muy fuerte con el hidrógeno verde, que este es el acuerdo que cierra la Unión Europea. Entonces, con algunos países que tienen esta potencialidad en energías renovables, la Unión Europea está apostando fuerte, porque estas inversiones en el marco del Gateway, que son estos proyectos de inversiones tan relevantes que comentábamos recién, apuestan a invertir en ese sector, que no solo es coincidente con el interés de la Comisión Europea en lo que se llama el Pacto Verde, sino que es toda la política ambiental de la Unión Europea muy, muy ambiciosa, sino también porque Europa necesita en este momento aliados confiables. No se olviden que está atravesando una guerra en su propio territorio. Entonces, ¿qué necesita? Aliados en lo político, pero también aliados en lo económico. ¿Y lo económico qué implica? Bueno, cadenas de abastecimiento seguras, que te puedan proveer energía, que te puedan proveer recursos naturales, que te puedan proveer productos que son fundamentales para seguir adelante con sus planes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rol de los autos eléctricos. Por eso apuesta al litio con Argentina, apuesta al litio con Chile. Entonces, en algunos países sí mostró esta bilateralidad y por suerte Uruguay entró allí. Con el tema del hidrógeno verde. Claro, porque no es menor que la Unión Europea, lo decía ayer el ministro y coincido plenamente, no es menor que la Unión Europea apoye, por supuesto, en este acuerdo bilateral de hidrógeno, apoye lo que está haciendo Uruguay en este sentido, proponga poder salir con fondos de garantía para invertir en estos proyectos. Concretamente, Uruguay, ¿con qué se viene en este acuerdo específico que es bilateral? Solamente toma Uruguay con la Unión y con algunos países para justamente apoyar el desarrollo del hidrógeno verde, un camino que ya arrancó Uruguay. Uruguay transitó en la cumbre sin polémicas, eso es importante porque no se olviden que la cumbre tuvo polémicas. Y queríamos abordar el tema Ucrania, porque además para ir por partes. Claro, se viene sin polémicas porque el discurso del presidente fue moderado, no entró en discusiones con alguno de los miembros de la CELAC, ni tampoco mencionó el hecho de que Zelensky no logró estar invitado a la cumbre como se comentó. Entonces, sin polémicas, creo que eso es positivo para el país. Mostró nuevamente lo que piensa Uruguay en términos de la integración, lo que le pide a este tipo de foros, a este tipo de encuentros, de que hay que acelerar. Mostró su interés en cerrar de una vez por todas el acuerdo Mercosur-Unión Europea y allí mencionó la responsabilidad de los líderes de las dos partes. Y se trae a la vez algunas reuniones bilaterales siempre relevantes, ¿no? Y el acuerdo con la Unión Europea en hidrógeno, ¿no? Que eso concretamente hoy todavía no, es un espacio, es un acuerdo marco para que allí se fomenten las inversiones en hidrógeno y se conozca un poco más el proyecto piloto Uruguay en ese sentido, que ya tiene, recuerden, inversiones previstas muy relevantes en Paysandú. Bien, a propósito de esta, digamos, esta propuesta que tiene Uruguay en general de avanzar en bloque, pero si no puede ir teniendo logros bilaterales, ¿no? Por sí solo. ¿Podría ampliarse otro tipo de acuerdo Uruguay por sí mismo después de estas reuniones bilaterales que tuvo con Macron, primera ministra de Italia, también la presidenta de la Comisión Europea? Ahí hay dos cosas. La Unión Europea tiene un plan B. Si nuevamente fracasa la posibilidad de avanzar el acuerdo de Mercosur Europea en conjunto, la Unión Europea va a seguir una estrategia que siguió también con otros bloques a nivel internacional, que es, bueno, vamos a proponer ir de a uno. Entonces, yo creo que el hecho, tarde o temprano, si el Mercosur no se abre al mundo, el Mercosur se va a quebrar. Se va a quebrar porque lo van a quebrar los externos o se va a quebrar porque alguna de las estrategias bilaterales de Uruguay va a empezar a funcionar. Ya es insostenible seguir encerrados al mundo. Entonces, la ventana de oportunidad que queda son estos 6-7 meses. Si no se cierra este año en acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur, que ya está en el CTI, con un respirador, puede terminar de
quebrarse. Por eso la Unión Europea maneja esta opción, no lo maneja públicamente, y es algo que podría llegar a ocurrir porque llega un momento en que se necesita avanzar de otra forma si en bloque está descartado. Ahí está, ¿con qué alcance? ¿Qué significaría para Uruguay, por ejemplo, un acuerdo bilateral, o sea, solo Uruguay con la Unión Europea? Siempre lo mejor es ir en conjunto, pero esa opción no está. Por supuesto que lo mejor sería un acuerdo Mercosur-China, Mercosur-la Unión Europea, Mercosur-Corea del Sur, Mercosur-Canadá. Estoy mencionando los acuerdos que están allí en discusión. Pero si eso no se puede, si ese camino no está, porque Brasil y Argentina siguen discutiendo que no se abren al mundo, son economías muy cerradas. Claro, igual poner solo la tranca en el Mercosur puede ser injusto, ¿no? Porque en Europa también hay discrepancias, sobre todo en los sectores del agro, que ven con reparos, ¿no? Hacer un acuerdo. Pero una cosa es la tranca, sí, claro que sí. O sea, es un freno también para los países que integran la Unión Europea. La verdad, del tango se necesitan dos. Por supuesto que siempre hay dos partes, ¿no? Siempre hay responsables. En algunos momentos, los mayores responsables ha sido el Mercosur, en otros la Unión Europea. Es una larga historia que las responsabilidades son compartidas. Ahora, en otros procesos de apertura del Mercosur, las responsabilidades no son compartidas. Las responsabilidades son de Brasil o de Argentina. Eso que quede claro. O sea, eso de que no nos abrimos al mundo en el Mercosur porque la contraparte no quiere abrirse, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el mundo en los últimos años se abrió a una velocidad brutal y ha cerrado decenas y decenas de acuerdos comerciales, y hoy tú tenés un Mercosur que está a un Mercosur, a un Brasil, a una Argentina, y por lo tanto nosotros también, porque formamos parte del Mercosur, que está inserto en una de las zonas más proteccionistas del planeta. También está en uno de los momentos más cuestionados hacia su interna misma. El Mercosur, con las últimas declaraciones hacia adentro del presidente Luis Lacalle Pou, con algunos cambios internos. Pero mi pregunta, para también bajarlo un poco más a tierra, ha sido tanto el tiempo que ha pasado en esta discusión, que sí, que no, que agro, que esto... ¿Qué implicaría hoy si en estos 6 meses, como usted decía, llegara a efectivamente concretarse el acuerdo? Y para el Mercosur y para Uruguay hoy es pasar de la Liga B del fútbol mundial a la Liga A, por decirlo de cierta forma. Por más que este acuerdo tiene muchos menos impactos que el acuerdo que tendría que haberse cerrado tiempo atrás. Porque a medida que vos demorás en cerrar un acuerdo, perdés cada vez más preferencias porque todo el resto se movió y vos no te moviste. Entonces lo que estás haciendo es equipar, estás alcanzando un poco al que te sacó ventaja. Es tarde ya, estamos cerrando tarde este acuerdo, pero es preferible cerrarlo tarde que no cerrarlo, porque en términos de normas, en términos de posicionamiento del Mercosur en el mundo, el cerrar un acuerdo con la Unión Europea te posiciona, tanto te posiciona, que seguramente eso va a activar otras negociaciones que están paralizadas. Ejemplo, China. Bueno, China va a mostrar mucho más interés, por supuesto, de lo que muestra hoy, porque sabe que el Mercosur no quiere, pero Corea del Sur, Canadá, el propio Estados Unidos va a empezar a mirar con mayor interés al Mercosur. Entonces, sí, si se cierra el acuerdo, cambia el panorama, porque cambia el panorama del Mercosur como bloque a nivel mundial, su imagen a nivel mundial, pero cambia también la interna del Mercosur si se cierra. Si no se cierra, podría ocurrir lo contrario, podría ocurrir que el bloque finalmente se termina de quebrar o entra en una crisis ya un poquito más grave, ¿no? Justamente eso es lo que te quería preguntar. China es un jugador que no podemos dejar de mirar en todo este... Bueno, la CELAC estuvo constantemente en los discursos. Bueno, exactamente. Tenemos la guerra, ¿no? En el medio hay una posición marcada de la Unión Europea de apoyo a Ucrania, pero China estaría como en el otro lado. ¿Solamente generaría, digamos, un impulso proactivo de China a firmar el acuerdo o nos generaría también dificultades, por ejemplo? ¿A nosotros? Sí. No. Yo creo que hay que separar eso, porque vos hablas de China, pero la Unión Europea no logró una declaración con la CELAC, con países latinoamericanos y caribeños, no logró una condena firme a la guerra en Ucrania, porque entre otros países Nicaragua se negó. Pero no solo Nicaragua. ¿Cuál es la visión de Cuba y de Venezuela respecto a la guerra en Ucrania? ¿Cuál es la verdadera visión o la condena real que ha hecho Lula y Argentina, salvando las distancias? Porque en el caso de Argentina y de Brasil sí condenaron en las Naciones Unidas a Rusia. Pero en los discursos, ¿cuál ha sido la firmeza de Lula a la hora de condenar la guerra en Ucrania, la del presidente Fernández, la de AMLO en México? El problema no es China, el problema lo tenemos en casa. Lamentablemente en América Latina no tenemos consensos básicos en los grandes temas, y por eso la declaración contra Rusia el día de ayer fue muy tibia, y fue muy tibia porque pragmáticamente la Unión Europea, ¿qué dice? Si
quiero ser muy firme acá, ya sé que con los socios latinoamericanos no cuento. Y eso a mí me parece que es algo que también nos debe llevar a la reflexión interna. No solo China, que China por supuesto no está apoyando directamente a Rusia, porque no le sirve, pero sí le sirve algunos aspectos geopolíticos que están ocurriendo. Pero nosotros también, antes de preocuparnos si vamos con China, eso genera tal cosa, deberíamos pensar si al interior de la CELAC logramos pensar todos lo mismo en un tema tan importante como una violación flagrante del derecho internacional y una violación de la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Pero siempre está el concepto de neutralidad de los países, ¿no? Tuvo unas palabras al respecto el presidente. ¿Le conviene a Uruguay, digamos, salirse de esa neutralidad histórica? Una cosa es la neutralidad y otra cosa es la defensa del derecho internacional. Los países que están en Naciones Unidas y como establece la Carta de Naciones Unidas, tienen que defender el derecho internacional y la integridad territorial. Por lo tanto, cuando hay una invasión territorial, una violación del territorio de otro integrante de Naciones Unidas, ahí no sos neutral. Ahí tú tenés que posicionarte en contra de esa acción y eso es lo que ha hecho claramente Uruguay y no es lo que ha hecho claramente otros países de América Latina y del Caribe. Bartesagui, Incluso algunos países, como el expresidente boliviano, pero Nicaragua, han apoyado expresamente el accionar de Putin. Y eso es lo que nos preocupa, porque son países de nuestra región, son países que formamos parte de foros, formamos parte... Y eso me parece que es lo grave. Pero ojo, no confundir neutralidad. Cuando se viola el derecho internacional, tú tenés que, por supuesto, condenar, porque hoy o mañana te puede pasar a vos. Pero justamente usted decía de esa dificultad para acordar, por ejemplo, dentro de la CELAC en temas tan clave como por ejemplo ese. Pero eso se ha visto también dentro del seno mismo del Mercosur. Lo que uno no puede evitar de cuestionarse es, aún saliendo el acuerdo de la UE, ¿es viable seguir en estos términos en un bloque del Mercosur que viene atravesando todo este tipo de dificultades desde hace tantos años? Y el Mercosur va a seguir atravesando dificultades porque, entre otras cosas, lo que quiere Lula es que reingrese Venezuela. Exactamente. Y que ingrese Bolivia. Entonces, eso, por supuesto, que le va a generar una nueva politización al Mercosur, que no necesariamente va a tener resultados positivos para Uruguay. Entonces, coincido, sería un aire de esperanza el cerrar el acuerdo y tendría impactos positivos para el proceso de integración. Sí, pero no es definitivo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tarde o temprano, porque además lo que puede hacer Brasil es decir, yo hago el esfuerzo de cerrar la Unión Europea, pero me quedo quieto. Después no cierro nada más. Y nosotros precisamos reaccionar a Asia-Pacífico. O que para dar ese acuerdo supedite algún otro tipo de esas decisiones. Bueno, no creo que en este caso, podría hacerlo en otros, pero porque para el liderazgo de Lula el cerrar el acuerdo con la Unión Europea parece relevante, ¿no? Pero si lo cierra no quiere decir que resolvemos todos los problemas del Mercosur. Para resolver todo el problema del Mercosur necesitamos definitivamente sincerarnos y decir, bueno, ¿qué queremos que sea el Mercosur? Hasta acá va a llegar y hasta acá no. Y ese es un proceso que la verdad que todavía no estamos discutiendo con mucha firmeza. Y ya para ir cerrando, ¿qué situación atraviesa el Mercosur en tu análisis, ¿no? En el discurso del presidente hubo algunas líneas que fueron como a la interna, digamos, del bloque, del barrio, hablando de proteccionismo, por ejemplo. ¿Cómo está la salud hoy en día del Mercosur como para poder, bueno, avanzar en este acuerdo o tomar decisiones beneficiosas para todos los socios? El Mercosur es un paciente grave que está esperando un tratamiento que puede ser el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hoy no hay otra idea. Nada de lo que está discutiendo Lula parece enfocarse a mejorar el Mercosur, a sincerarlo, a flexibilizarlo o a prepararlo para el mundo que estamos viviendo. Sin embargo, recordemos cuando se encontró con Luis Lacalle Pou, anunció públicamente que lo primero era la Unión Europea, ¿no? Anunció eso, pero se demoró muchísimo en responder, está demorando algunos procesos, está complejizando algunos procesos porque está agregando, como decíamos, la posibilidad de renegociar otros capítulos. Apostábamos a que lo que nos dijo Lula, ¿se acuerdan que lo llevamos a conversar acá incluso? Nos dio esperanza la visita de Lula a Uruguay, ¿recuerdan? Porque lo que dijo aquí nos dijo lo que queríamos escuchar. Pero eso se lo dijo a mucha gente y después hizo otra cosa. Entonces hoy el gran problema que atravesamos es que hay una política de Lula muy errática, poco clara, que va y que viene. Entonces todavía no sabemos realmente qué es lo que está pensando. Entonces eso genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Pero claramente Mercosur debería, con el apoyo de Lula, discutir una modernización, porque si no va a seguir enfrentando dificultades. De no concretarse el acuerdo con la Unión Europea, ¿podría llegar el punto de que fuera positivo para Uruguay romper con el Mercosur?
Esta es una discusión que me siento un poco solo con esta discusión. Reconozco, en Uruguay no se quiere dar este debate sobre la pertenencia a Uruguay al Mercosur. Me parece que hay restricciones culturales a esta altura de partido para enfrentarlas. Todo el mundo considera que es un tema irresponsable hablar de la salida de Uruguay del Mercosur. Para mí es un tema necesario dar el debate. No estoy diciendo tenemos que irnos mañana. Tenemos que empezar a discutir a la interna con diferentes actores la necesidad de cambiar de pertenencias y todo sigue igual. Y sin miedos, y sin sobreexageraciones, porque si no, ¿qué va a ocurrir? ¿Vas a esperar 30 años más a que Brasil y Argentina decidan por tu futuro desarrollo económico? Para mí eso es insostenible. Bien, ya tenemos que cerrar. Mañana vuelve el presidente y gran parte de la delegación lo está haciendo en estas horas. ¿Qué procesos siguen después de esto que pasó? ¿Está previsto algún mecanismo de continuar reuniones de negociación o solamente terminó ahí, que digamos eso no sería una buena señal? No, los negociadores van a seguir trabajando con lo que se está tratando en el Mercosur Unión Europea. Por supuesto que allí eso es lo clave. Después la agenda bilateral debe seguirse a partir de unas reuniones siempre con presidentes. Porque hay dos cosas, está la agenda de la Unión Europea, está la agenda bilateral. Uruguay puede avanzar en la agenda bilateral con países de la Unión Europea, no es solo la Unión Europea. Y allí hay algo para hacer. Y por supuesto que hay que empezar a avanzar en ese acuerdo de hidrógeno verde para que eso sirva a que el proyecto que tiene Uruguay ya en curso, bueno, capte por supuesto nuevos inversores, porque se trata de inversiones cuantiosas este tipo de proyectos, no es poca plata, ¿no?, la que se necesita allí, así que tener un socio como la Unión Europea que apoya este proyecto me parece que podría acelerar algunos temas, ¿no? Muchas gracias por estos minutos. Con todo gusto. Muchas gracias.